Y nos metemos de lleno en este tema que le presentábamos en el inicio de esta segunda edición para hablar de algo que el gobierno cree vital y que, haciendo la salvedad, los propios funcionarios del Ministerio de Justicia dicen que vienen trabajando en este tema hace ya un año. ¿Por qué? Porque muchos hablan de otra reacción espasmódica que a fuerza de las víctimas, como decíamos hoy en un principio, se ha ido sancionando y se ha ido avanzando. Esto tiene que ver con una ley que se aprobó en el año 2013, pero nunca se reglamentó, dicen por cuestiones políticas, pero nunca le dieron contenido. Es por eso que ahora sí, en pocos días se reglamentará esta ley para empezar a avanzar sobre un registro de violadores. Decíamos, los familiares hablan de que esto tiene una directa relación con diferentes casos de resonancia nacional que dieron el pie para que el Parlamento aprobara la ley, pero recién ahora se empezará a trabajar de lleno en la reglamentación, en la letra fina, para decirlo de alguna manera. Y vamos a repasar datos que tienen que ver con este contenido. ¿Qué hablamos o de qué hablamos cuando decimos un registro de violadores, que es una manera quizás burda, directa de mencionarlo? Estamos hablando de algo que está mencionado como un banco de datos de información genética. ¿Información de quién? Bueno, de violadores que ya estén con una condena purgando en alguna cárcel. Y también de aquellos que estén vinculados todavía a la ley con salidas transitorias o con el patronato de liberados. Es un registro de violadores llamado a secas, pero insistimos, el dato o el nombre que tiene la ley es un banco de datos de información genética. No es nada más ni nada menos que muestras de ADN de esas personas que están cumpliendo condena. Todavía resta, se va a armar una comisión tripartita de diferentes segmentos del Ministerio de Justicia y otros organismos para comenzar a implementar esta resolución. Hablamos de qué laboratorios, se dicen laboratorios en todo el país, pero qué laboratorios contarán con este banco de datos genéticos. Habrá 6 meses para tomar esa muestra a quienes hoy, una vez emitida esta resolución en el boletín oficial, eso dicen serán 15 días, puedan ser tomadas esas muestras en las diferentes cárceles a los violadores. Eso pasará también aquí en Bahía Blanca. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es claro, es facilitar la resolución y el esclarecimiento de delitos sexuales. Es como si hoy hablamos de huellas dactilares, pero no tenemos un banco en donde compararlas. Tomamos la muestra, pero no la podemos comparar. La idea es que obviamente se tomen muestras de ADN y se puedan comparar con personas que ya estén en ese ámbito. También hablar de el decreto reglamentario. Ahí está la fecha que decíamos, 15 días. La ley está del año 2013, pero en 15 días es el plazo que más o menos se habla, puede ser un poquito más o un poquito menos, se va a reglamentar esta ley. Son los datos fundamentales para entender de qué se trata esta situación, este banco de datos genéticos de violadores, de abusadores sexuales. Dicen una herramienta que va a facilitar de una manera sustancial el avance en diferentes causas. Esto se ha mencionado desde el Ministerio de Justicia, donde se remarcó, insistimos, que se viene trabajando hace un año. Esto cuando el gobierno enfrenta las críticas sobre que es una reacción ante casos como, por ejemplo, el último más resonante, el de Micaela García en Gualeguay. Pero vamos a otros datos que le dan sentido a esta preocupación y a esta sensación que uno tiene desde su casa, la sensación del vecino, que es este número realmente terrible. Hablamos de un aumento del 33% en los últimos años. En el 2012 se habían dado 1.830 casos de condenas por delitos sexuales. Condenas, no hablamos de denuncias o de hechos que por ahí no llegan a trascender o no llegan a denunciarse. Solamente datos que pueden ser corroborados. 1.830 en el 2012 contra 2.428 en el 2015. Son los datos que ha ofrecido el Ministerio de Justicia de la Nación. Datos oficiales. Insistimos, un incremento del 33%. Esperamos entonces para ver si esta herramienta que creen fundamental realmente lo es. Y vos, Delfina, pudiste hablar con alguno de los actores que está dentro del sistema. Una profesional, una abogada, Viviana Lozano, especialista en el tema, porque ha tenido muchos casos, lamentablemente, vinculados con abusos sexuales, con violaciones, con violadores. ¿Y qué se hace después? ¿Cómo es la reinserción social? ¿Y cuál es su mirada crítica sobre este registro de violadores? Para ella es un gran avance, pero al mismo tiempo la abogada pone una alerta. No hay que estigmatizar. Muchas veces hemos solicitado que se registren las sentencias cuando hay condenas en casos de abuso sexual, con acceso carnal y demás, casos muy graves. Existe ya un registro previo de ese tipo de sentencias.
El registro de violadores que se está hablando con toma o muestras de ADN permitiría quizás a los investigadores esclarecer un poco más rápido los casos, sería un avance. Lo que eso no debe conllevar es a estigmatizar, por lo que les explicaba yo recién. Hay otros países en los cuales existen esos registros y después obligan a quien purgó una condena, sea por pedofilia o por abuso sexual, a prácticamente andar con un cartel de por vida: yo cometí tal delito, presentarse al vecindario y decir yo vivo acá, yo cometí tal hecho. Y eso es estigmatizarlo. Si cumplió con la condena efectivamente y logró reinsertarse socialmente, que es la clave de todo esto y es donde se demuestra si el Estado funcionó o no en sus políticas de reinserción, tampoco tenemos que prácticamente tatuarlo en la frente y que de por vida tenga esa marca, en tanto en cuanto obviamente no reincidan. No es que digo que al reincidente hay que tatuarlo, no se malinterprete. Lo que no hay que permitir es la estigmatización. Si el registro lo que nos permite es una celeridad en el esclarecimiento de los hechos, bienvenido. Si lo que va a estar es solo destinado a estigmatizar, ahí habría que analizarlo un poquito más. Lo principal es que nosotros logremos desde el Estado, cuando estamos ante un hecho tan grave, que funcionan nuestras políticas para que la persona pueda reinsertarse socialmente. Tenemos que empezar a diagramar esas políticas y esas tareas a desarrollar para que la persona no quiera volver a delinquir, y menos en ese tipo de hechos. Yo no sé si va a servir, lo que reitero, no hay que estigmatizar.